Solo las mejores personas se congregan en este departamento. Un anciano con tu falta de educación no tiene cabida aquí. Por favor, regresa a tu sucursal rural. Recientemente me habían trasladado a la sede desde una sucursal regional. Comencé a trabajar en mi nuevo departamento, sin embargo, recibí miradas frías de los miembros del personal. Los empleados de este departamento parecían ser jóvenes, probablemente todos se habían graduado de la universidad y tenían confianza en sí mismos. El personal más joven se burlaba abiertamente de mí y se reía a carcajadas, demostrando una falta de respeto por sus superiores. Simplemente me encogí de hombros ante su actitud y les dije que no se preocuparan, que ahí es donde me siento. Señalé el asiento frente a la ventana, que estaba designado para el jefe del departamento. Mi nombre es Kevin, trabajo en una oficina y tengo 55 años. He trabajado duro toda mi vida desde que me gradué de la universidad. Trabajo para una gran empresa que cotiza en bolsa y que facilita a las personas la compra y venta de acciones y bonos en la bolsa. Sin embargo, todos los negocios luchan por la supervivencia en el mundo moderno, incluso yo, que he dedicado mi vida a mi trabajo y estoy casi listo para jubilarme, no puedo permitirme el lujo de relajarme. Afortunadamente, tuve una gran mentora cuando era un novato. Se llamaba Mary. Ella me enseñó pacientemente todo desde el principio, cuando era un novato engreído e ignorante. Soy consciente de mi naturaleza obstinada. Nunca me lo tomo con calma y detesto perder. Alguien como yo probablemente sería demasiado problemático para la mayoría de la gente, pero Mary vio potencial en mí. Ella me entrenó con el tiempo. Nunca se irritó cuando le hice muchas preguntas. Siempre se aseguraba de que yo entendiera. Sin ella, no estaría donde estoy ahora, y por eso estoy increíblemente agradecido. Durante mi tiempo como estudiante y después de cambiar de trabajo, tuve mentores en una variedad de departamentos, pero no todos fueron tan admirables como Mary. Pero mientras Mary esté a cargo del negocio, estoy seguro de que estaré bien, siempre y cuando mantenga mi atención en mi trabajo. Me permite concentrarme en las tareas actuales. Trabajo en una sucursal regional en este momento. Viajaba a Tokio esa mañana para una reunión con un cliente. Mi teléfono sonó mientras hacía mi camino habitual hacia allí. Era el señor York, el presidente de la sede. Respondí rápidamente la llamada. Kevin, ¿eres tú? Sí, señor York, ha pasado un tiempo. Creo que estás en Tokio hoy, ¿correcto? Sí, me dirijo a una reunión con un cliente ahora mismo. Entonces, ¿estás libre a la hora del almuerzo, no? Parecía que ya había revisado mi agenda de antemano. Su pregunta era más una confirmación que una consulta. Sí, lo estoy. Entonces, ¿qué te parece almorzar juntos? Imaginé la cara redonda, alegre y afortunada del señor York. Solo el pensamiento me trajo una sonrisa natural al rostro. Sí, sería un honor almorzar con usted. Con eso, terminé mi trabajo por la mañana. Cuando finalmente me encontré con el señor York después de mucho tiempo, se veía tan animado y saludable como siempre. Sin embargo, había aprendido por experiencia que bajar la guardia debido a su apariencia amigable sería un grave error. Le devolví la sonrisa, pero me aseguré de mantenerme alerta. Te hice esperar, ¿verdad? No, en absoluto. Almorcemos primero. Los platos a la parrilla aquí son exquisitos. Los espero con ansias. El señor York ordenó rápidamente para los dos, y pronto nos trajeron a la mesa un almuerzo lujoso y bellamente presentado. Durante la comida, hablamos casualmente sobre su familia, el desempeño de mi sucursal y las tendencias de la industria. Tal vez sea solo un hábito profesional, pero las conversaciones siempre parecían derivar hacia el trabajo cada vez que nos reuníamos. Dicho esto, podría ser un problema si terminara pudiendo hablar de asuntos personales con el señor York. Después de terminar el plato final, un postre ligero, y tan pronto como se despejó la mesa, el señor York se reclinó y dijo, bueno, entonces. Me dije a mí mismo, aquí vamos, y mentalmente cambié al modo de trabajo. Sé que lo has estado haciendo muy bien en la sucursal, pero a decir verdad, he estado luchando con algo. Sí. Necesito que regreses, aunque sea temporalmente. Para la mayoría de las personas, un traslado de una sucursal a la sede sería un honor, un motivo de celebración. Pero cuando miré al señor York,
que decía estar preocupado mientras esbozaba una vaga sonrisa, sentí que mi estado de ánimo se hundía en la tristeza. Aún así, como esto venía directamente de él, sabía que no era una solicitud, era una decisión. Una vez más, pensé para mí mismo, aceptando la inevitabilidad de la vida corporativa. Me resigné a mi destino y acepté la tarea. Un mes después de recibir la orden de traslado del señor York, me dirigí a la sede. Está animado aquí. Aunque había visitado antes por trabajo, generalmente me iba inmediatamente después, así que había olvidado lo animado que era. No podía negar que el animado paisaje urbano me levantó un poco el ánimo. No todos en la multitud parecían estar llenos de esperanza, pero sus atuendos modernos y expresiones alegres sugerían cierto optimismo. Yo también quería mantener mi propia sonrisa, pero sabiendo lo que me esperaba, mi estado de ánimo se desplomó. Sacudiéndome la sensación de hundimiento lo mejor que pude, entré en el edificio de la sede. Mantuve mis emociones conflictivas ocultas, manteniendo una expresión en blanco mientras me dirigía al piso de mi destino. Mientras caminaba hacia el departamento que me asignó el señor York, comencé a sentirme un poco más tranquilo. Una de las razones probablemente fue porque me encontré con algunas caras conocidas en el camino. Oh, Kevin. ¿Cuánto tiempo sin verte? Kevin, me alegra volver a verte. Levanté una mano en señal de saludo. Ver a viejos colegas sonreír mientras me llamaban fue genuinamente reconfortante. Charlar con ellos e intercambiar bromas ligeras me retrasó, y aunque había planeado llegar temprano, terminé llegando justo a tiempo. No llegué tarde, así que estaba bien, pero antes de entrar en mi nuevo departamento, respiré hondo. ¿Está bien? Con renovada determinación, llamé ligeramente a la puerta. Disculpen. Tan pronto como entré, la charla que se había escuchado desde afuera se detuvo instantáneamente. Docenas de empleados se volvieron para mirarme uno tras otro. Algunos estaban sorprendidos, algunos parecían confundidos y algunos me miraban fijamente. En el pesado silencio, el único sonido era el zumbido de la impresora. Pensé. A juzgar por sus reacciones, parecía que no habían sido informados de mi llegada. Enderecé mi postura, de pie. Mi nombre es Kevin. A partir de hoy, he sido transferido de la sucursal y trabajaré aquí. Espero con interés trabajar con todos ustedes. Me aseguré de que mi presentación fuera lo suficientemente alta para que todos la escucharan. El comienzo es siempre la parte más importante. Viendo que todos habían aceptado mi presencia, volvieron a sus respectivas tareas. No parecían particularmente interesados en mí. Aún así, me aseguré de saludar a cada empleado correctamente, comenzando con los más cercanos a la entrada. Este era el Departamento de Desarrollo de Sistemas, responsable de administrar la infraestructura interna de la empresa. Muchos de los empleados aquí parecían un poco introvertidos. Sin embargo, no sentí ninguna hostilidad hacia mí a pesar de ser un traslado de una sucursal. Espero trabajar contigo. Sí, haz tu mejor esfuerzo. Pero a medida que me adentraba, comencé a encontrarme con empleados más condescendientes y arrogantes. Al acercarme a los escritorios cerca de las ventanas, donde se sentaban los altos mandos, escuché voces burlonas detrás de mí, deliberadamente lo suficientemente altas para que las escuchara. Así que es de la sucursal. Un paleto acaba de llegar. ¿De qué sirve un viejo en la sede? ¿Puedes siquiera usar un teléfono? Espera, ¿tienes uno? ¿Sigues usando un teléfono plegable? Ajá. Te puede oír. Siguieron risas burlonas, claramente destinadas a mí. Se sentía como acoso infantil. Elegí ignorar por completo el ruido. Interactuar con ellos solo los entretendría y alentaría su comportamiento. Levantando la cabeza, me detuve frente a un hombre de mediana edad sentado en el escritorio del extremo derecho junto a la ventana, leyendo un periódico. Hola, empiezo hoy. Espero trabajar contigo. Pero el hombre ni siquiera levantó la vista de su periódico. Sí, bien por ti, dijo, lanzando una breve respuesta sin mirarme. Desvié la mirada hacia el escritorio de la izquierda. El hombre allí parecía tener 20 años, un empleado más joven. Soy Kevin, encantado de conocerte. Soy Jacob. Al menos me dio su nombre. Pero entonces Jacob sonrió y dijo, largo viaje desde el campo, ¿eh?
Debe haber sido duro. Disculpe. Bueno, creo que Recursos Humanos cometió un error, pero hombre, lo siento por ti. Sin esperar mi respuesta, Jacob siguió hablando. El aire de las ciudades es diferente al del campo, ¿verdad? Simplemente respira el aire de la sede y regresa. Hablaba como si mi propia existencia aquí fuera un error. Los empleados sentados en la fila delante de Jacob se rieron abiertamente de mí. Me miraron como si fuera solo un anciano poco impresionante del campo, convencidos de que eran superiores. Quiero decir, incluso con la escasez de personal, contratar a un viejo fracasado, vamos, en serio. No hay forma de que un viejo como este pueda siquiera aprender el trabajo ahora. La sucursal solo está llena de graduados de secundaria inútiles, ¿verdad? ¿Qué está pensando esta empresa? Hablaban sin dudar, y no había ni pizca de respeto hacia alguien mayor. No había cortesía profesional ni sentido de bienvenida hacia un nuevo colega. Aunque Jacob estaba claramente en una posición de liderazgo, no hizo ningún esfuerzo por detener la grosería de sus subordinados. No dije nada en respuesta, pero eso pareció envalentonarlos aún más. Este departamento es donde se forman los futuros ejecutivos. La mayoría de nosotros aquí nos graduamos de las mejores universidades como la Universidad Key o la Universidad R, ¿entiendes? Cada vez que Jacob hablaba, sus subordinados se reían disimuladamente. Con los estándares de la sucursal, estás un poco fuera de lugar, ¿no crees? Ni siquiera tenemos un escritorio para ti. ¿Por qué no te diriges a Recursos Humanos ahora y decides si volver a tu sucursal o simplemente renunciar? Jaja. Se rieron burlonamente. Forcé una sonrisa, levantando las comisuras de mi boca. No hay necesidad de preocuparse por eso. Mi escritorio está. Señalé el escritorio en el centro junto a la ventana, el que actualmente estaba vacío pero pertenecía a la persona de más alto rango en este departamento, aquí mismo. En el escritorio había 2 cajas de cartón, probablemente entregadas por adelantado. Caminé hacia el otro lado, quité la cinta y saqué mi portalápices favorito. Había estado usando este portalápices durante años, y tenerlo en mi escritorio siempre me daba una sensación de calma. Era casi como un compañero de confianza. Mientras continuaba desempacando mis pertenencias, los empleados más jóvenes me miraron en silencio atónito. El murmullo de los empleados llamó la atención del hombre en el escritorio de la derecha, el que había estado enterrado en su periódico hasta ahora. Finalmente levantó la vista y me miró fijamente. Oh, espera, tú. Kevin. Sí, ese soy yo. Alexander. Oh, hombre, Kevin, ¿cuánto tiempo sin verte? Alexander se rió a carcajadas mientras caminaba hacia mi escritorio. Te tomó bastante tiempo darte cuenta. Te saludé antes, ¿no? Oh. Todo lo que haces es leer el periódico en lugar de trabajar. Te pagan solo por sentarte. Alexander y yo éramos viejos colegas que nos unimos a la empresa al mismo tiempo. Por eso le hablé casualmente, sin hacer ningún esfuerzo por contenerme. La actitud perezosa que tenía momentos antes había desaparecido. Alexander estalló en una fuerte y cordial carcajada. Vamos, no seas así. ¿Crees que puedo motivarme cuando estos niños despistados están dirigiendo el lugar? Esa actitud despreocupada pero responsable la había extrañado. Jacob, el supuesto líder de estos niños despistados, se quedó sin habla por un momento antes de volver a la realidad. Espera un segundo, Alexander. Seguramente no te refieres a nosotros cuando dices niños despistados, ¿verdad? Estamos en la vía de élite de la empresa, después de todo. Parecía que Jacob tenía un gran ego, pero Alexander ni siquiera reconoció sus palabras. Simplemente se burló. ¿Ustedes creen que son de élite? No me hagan reír. Alexander soltó otra carcajada y luego me dio una palmada en el hombro con aire de suficiencia e hizo una declaración audaz, como si tuviera algo que ver con él. Este tipo, Kevin, no solo se compró su entrada a una escuela de primer nivel como lo hicieron ustedes, mocosos. Se graduó como el mejor de su clase de la Universidad T, la mejor universidad del país. Espera. ¿Universidad T? ¿El mejor de su clase? No puede ser. Y no solo eso.
¿Recuerdan esa sucursal plagada de escándalos de hace unos años, la que se hundió por completo? El comité de terceros nombró a Kevin como la única persona que podía arreglarlo. Incluso el señor New York personalmente inclinó la cabeza y le pidió que fuera. Hablaba con una cantidad ridícula de orgullo sobre mis logros. ¿Lo entienden ahora, niños ricos malcriados con el dinero de mamá y papá? Apenas cuentan como polluelos. Yo los llamaría huevos, como mucho. Alexander se infló como si él mismo hubiera hecho algo impresionante, mientras yo estaba ocupado exasperado por su descarada jactancia. Otra cara familiar entró. Jason, otro viejo colega mío, entró con un grupo de subordinados. Kevin, ha pasado demasiado tiempo. Jason, finalmente estás de vuelta. Te hemos estado esperando. Aliviado de verlo, sonreí y le estreché la mano. Sí, es solo un traslado por ahora. Todavía estoy técnicamente con la sucursal. Contaré contigo. Jason trabajaba en un departamento diferente donde ostentaba el título de jefe de departamento y director ejecutivo. También era un exalumno de la Universidad T, la misma prestigiosa universidad de la que se habían graduado Jacob y su grupo. En otras palabras, era su superior. Sintiendo la extraña atmósfera en la habitación, Jason se tomó un momento para observar. Después de pensar un poco, cruzó miradas con Jacob y su grupo. Su expresión era ilegible, tranquila pero fría. Kevin puede haber estado fuera de la sede por un tiempo, pero es un empleado excepcional. Confío en que todos le dieron la bienvenida adecuada a su nuevo superior. Las palabras de Jason podrían tomarse como una amenaza. ¿Dónde se había ido toda su confianza de antes? Jacob y los demás bajaron la cabeza, evitando el contacto visual, rompiendo a sudar frío sin decir una palabra. Oh, le dieron la bienvenida. Como siempre lo hacen, ¿verdad? Alexander sonrió con diversión. Confundieron a Kevin con un graduado de secundaria que entró desde una sucursal, así que le dijeron, somos de élite, futuros ejecutivos. No perteneces aquí, idiota despistado. Regresa a tu sucursal. Renuncia. Las palabras de Jacob fueron expuestas exactamente como fueron. Al escuchar el informe de Alexander, la expresión de Jason se volvió seria mientras miraba fijamente a su subordinado. El ruido habitual en la oficina se apagó y un extraño silencio se apoderó del lugar. Como siempre lo hacen, ¿eh? Sí. Hacen trabajar a los nuevos empleados hasta los huesos con mañanas tempranas innecesarias y horas extras. Si alguien se transfiere, critican su educación o la alineación de su facción para expulsarlos. Incluso los supervisores reciben el trato frío de todo un grupo o son reportados varias veces hasta que son degradados. Es el mismo ciclo una y otra vez. Oh, tienen algún tipo de orgullo fuera de lugar. Pero son tan quisquillosos con sus tareas que apenas entregan resultados. Además de eso, su actitud apesta, por lo que los clientes se quejan constantemente. Incluso cuando se les advierte, no escuchan en absoluto. El rostro de Jason se puso rígido ante la respuesta de Alexander. Ya me habían informado sobre la situación de este departamento, pero escucharlo de primera mano lo hizo sonar aún peor. Pero en este momento, Jason parecía aún más enojado que yo. Dejó escapar un profundo suspiro, reprimiendo su silenciosa ira. ¿De élite, eh? Simplemente están parados sobre la base construida por sus padres en casa y los prejuicios en esta empresa. Y, sin embargo, con cerebros como esos, realmente pensaron que llegarían a la alta gerencia. Sus palabras fueron agudas, abatiendo a los empleados subalternos con frío desdén. Jacob y los demás, al darse cuenta de que habían sido abandonados por su supuesta red de seguridad, solo podían quedarse allí pálidos e inmóviles. Gracias a la intervención de Jason antes de lo esperado, mi trabajo en la sede tuvo un comienzo sin problemas. La tarea que me encomendó el señor York fue apagar el incendio causado por la creciente rivalidad tóxica entre los empleados jóvenes, que había comenzado a interferir con las operaciones. Aparentemente, ahora me veían como alguien a cargo de la gestión de crisis y riesgos. Esa percepción se derivaba de mi pasado, específicamente cuando expuse la manipulación fraudulenta de datos en una sucursal hace años. En ese momento, el fraude era lo suficientemente grave como para amenazar la supervivencia de la empresa. El hecho de que pasara desapercibido durante tanto tiempo era un problema en sí mismo, pero tan pronto como el señor York me ordenó actuar,
volé a la sucursal para manejarlo. El cerebro detrás del fraude era el entonces vicepresidente, Spencer. Mi primer paso fue hacer que Spencer y los ejecutivos involucrados asumieran la responsabilidad y renunciaran, junto con la presentación de demandas por daños y perjuicios. Se convirtió en una gran noticia, que se extendió por todas partes. Pero lo que más me agotó fue la investigación interna que la precedió. Y eso era natural, después de todo, tuve que investigar a mis propios colegas, lo que llevó a algunos empleados a susurrar a mis espaldas, llamándome traidor. Falta total de responsabilidad. Falta total de conciencia del cumplimiento. Falta total de ética profesional. No había forma de salvarlos. Es por eso que, incluso si me veían como un traidor, me negué a falsificar mis informes y presenté todo tal como era al público. Esta honestidad fue vista como un signo de la integridad de la empresa. La empresa terminó agotando casi todos sus activos de ganancias retenidas, activos acumulados a través de ganancias internas en lugar de préstamos o inversiones de los accionistas. Los empleados talentosos también se fueron. Pero al final, evitamos una adquisición, y la empresa sigue en pie hoy. En comparación con entonces, al menos queda un sistema más limpio, y eso es algo. Una vez que terminaron todas las investigaciones, regresé a la sede y reuní a todos los empleados para informar sobre el escándalo de la sucursal abiertamente. ¿Qué había salido mal exactamente? ¿Qué estaban pensando las personas involucradas? ¿Cómo respondió la empresa? Este no era un problema lejano, había sucedido en nuestra propia empresa. Al escuchar la verdad de alguien que lo había presenciado de primera mano, incluso los empleados más jóvenes que no estaban allí sintieron que era su problema también. También compartí mis propios errores de cuando era más joven. Cuando me uní a la empresa por primera vez, no era diferente de aquellos que causaron este escándalo. Era un joven arrogante que pensaba que mis habilidades me hacían mejor que todos los demás. Realmente creía que depender de los demás disminuiría la calidad de mi trabajo. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentirme avergonzado de lo ridículo que era. Me negué a reconocer a los gerentes y superiores que pensé que tenían un coeficiente intelectual más bajo que el mío. Intenté hacerlo todo solo y fracasé. Debí haber parecido absolutamente patético. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de lo tonto que había sido todo el tiempo. Cuando llegué al punto en que realmente necesitaba ayuda, nadie estaba dispuesto a echarme una mano, no después de cómo había actuado, hablado y tratado a los demás. Y eso era justo. Pero incluso entonces, hubo una persona que todavía me ayudó. ¿Pueden adivinar quién? Pregunté a los empleados más jóvenes. Todos negaron con la cabeza. Era una trabajadora temporal, una mujer a la que había menospreciado más que a nadie debido a su situación familiar. Ni siquiera pudo terminar la escuela correctamente. Pero incluso como temporal, era mucho más capaz que yo, y en realidad la habían asignado para ser mi mentora. Era la persona que más respetaba, Mary. Como se acercaba a la jubilación, probablemente no podía quedarse de brazos cruzados y mirar a un joven tonto y arrogante que no tenía nada más que su formación académica. Mary me enseñó una y otra vez, escucha, Kevin, depender de tus colegas no es algo malo. Esa fue la lección más importante cuando se trataba de trabajar en una empresa. Aprendí de Mary no solo cómo hacer mi trabajo, sino cómo trabajar con la gente. Y me di cuenta de que todo lo que había valorado hasta entonces estaba completamente equivocado. Tuve que tocar fondo para finalmente entender eso. Entre los jóvenes empleados que escuchaban mi historia, algunos parecían genuinamente conmovidos. En cuanto a Jacob, que había sido el líder del grupo más joven, había sido disciplinado a fondo por Jason y los otros empleados de mayor edad. Desde entonces, nunca volvió a mencionar los antecedentes académicos. Según Alexander, probablemente se deba a que se dio cuenta de que cuando alguien aún más competente está justo frente a él, presumir se vuelve inútil. Y en cuanto a Alexander, que alguna vez tuvo el lujo de leer tranquilamente el periódico en el trabajo, ahora estaba asignado a tareas más adecuadas para un puesto gerencial. Esperaba graduarme del trabajo de campo, ¿sabes? A pesar de sus quejas, ahora corría por toda la oficina todos los días, dirigiendo a los empleados más jóvenes. El grupo de Jacob se sometió a entrevistas individuales. A través de discusiones en profundidad, les asignamos roles que se adaptaban a sus habilidades.
Dado que originalmente eran buenos trabajando solos, establecí un sistema que los alentaba a construir conexiones más fuertes hacia arriba en lugar de lateralmente. Como resultado, a través de conversaciones y su trabajo, aprendieron gradualmente a interactuar conmigo como su superior. Al principio, Jacob se resentía de tener que seguir órdenes, pero cuando descubrió que yo mismo construí mis propias PC y desarrollé programas y aplicaciones por mi cuenta, su actitud condescendiente desapareció por completo. Para mí, era solo un pasatiempo, pero para Jacob y su generación, aparentemente era algo impresionante. Y hoy, mientras me preparaba para terminar mi trabajo, volví a hablar con mi equipo, que ahora escuchaba atentamente. Planeo regresar a la sucursal, donde el cambio todavía se resiste, y continuar avanzando. Pero quiero que todos ustedes comprendan lo valioso que es estar en un entorno donde las personas pueden cambiar. Anticipen siempre esos cambios y dedíquense a su trabajo. El cambio puede ser bueno o malo. Nadie les enseñará eso, es algo que tienen que darse cuenta por sí mismos. También mencioné deliberadamente la actitud inicial de Jacob hacia mí. Ahora él y los demás eran lo suficientemente maduros como para reconocer y avergonzarse de sus acciones, y se enorgullecían de los cambios que habían experimentado desde entonces. Les dije que darse cuenta de esos cambios era lo que realmente importaba. Y con eso, mi tarea en la sede llegó a su fin. Alexander, que solía perder el tiempo, se ha convertido en un gerente confiable. Y me aseguré de que los empleados más jóvenes, que eran mi mayor preocupación, entendieran dónde deben enorgullecerse de su trabajo. Así que no tengo remordimientos. Con Jacob y los demás, que habían estado en el centro del problema por el que el señor York estaba preocupado, cambiando para mejor, la generación más joven en la sede comenzó a interactuar más allá de los límites departamentales y de edad. Como resultado, no solo el Departamento de Desarrollo de Sistemas, sino toda la sede se volvió más dinámica de una manera positiva, ganándose la aprobación total del señor York. Gracias por todo. Me despedí en mi escritorio ahora perfectamente organizado y salí del departamento, solo para encontrar un silencio inesperado. Curioso, me di la vuelta. Todos en el departamento estaban haciendo una profunda reverencia. Recordando cómo me habían tratado en mi primer día, sentí un nudo en la garganta por lo mucho que habían crecido. Mirándolos, asentí con firmeza. Sigan con el buen trabajo. Hagan su mejor esfuerzo. Con esas palabras de despedida, dejé la sede con confianza y satisfacción.